Buenos días y bienvenidos a todos a una nueva edición de ITMA en la nube, la primera del año 2025. Como sabéis, estos webinars están enfocados a incrementar el desarrollo profesional de todos los facility managers. Y para ello hoy contamos con dos expertos de nuestra empresa colaboradora Icetech, que nos traen un tema titulado La sostenibilidad y rentabilidad en la gestión de activos. Para ello contamos con Carlos Castillo y Pablo Muñoz. Ahora se van a presentar ellos. Y también recordar a todos los asistentes que este webinar está siendo grabado para posteriormente subirlo a YouTube, a redes sociales y a la newsletter de ITMA. También recordaros que tenéis la posibilidad de hacernos preguntas, de hacerles preguntas a los dos ponentes, que las recogeremos en el chat y al término del webinar pues podrán contestar. Así que, Carlos, Pablo, todo vuestro. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Castillo, soy director comercial de Icetech y en primer lugar pues quería agradeceros a todos los asistentes a este webinar, bueno, que nos acompañan esta mañana y espero que el contenido sea de su interés. Quería empezar con un par de pinceladas de quiénes somos Icetech y qué hacemos. Icetech somos una ingeniería acústica que llevamos más de 26 años pues desarrollando todo tipo de soluciones acústicas en diversos sectores, desde oficinas, hoteles, pues, educación, sector sanitario, ocio, etcétera. Y relacionado con este webinar, hay dos términos que van implícitos en la mayoría de los proyectos que hacemos, es sostenibilidad y bienestar. Bienestar, porque ya que nos dedicamos a pues, reducir las molestias por ruido, todas nuestras soluciones inciden positivamente en la salud de las personas. Y sostenibilidad porque la mayoría de nuestras soluciones pues, están fabricadas a partir de un panel reciclado de plástico PET, llamado ecopanel. Y de sostenibilidad es de lo que va este webinar, ¿eh? Y para esto contamos con un experto en la materia, que es Pablo Muñoz, que es CEO y fundador de la empresa Espacios Valores, que es una consultora que se dedica a ayudar a las personas, a las empresas en sus procesos de certificación LEED, WELL, BREEAM, que tiene que ver con la sostenibilidad y el bienestar. Y para empezar, Pablo, quería transmitirte una reflexión que me hago yo mucho en este último tiempo. Tenemos claro todos que en nuestro proceso, en nuestra vida diaria, pues debemos hacer que nuestros procesos sean más sostenibles, para que, digamos, cuidemos a nuestro planeta y el planeta pues cuida a la vez de nosotros. Pero sí que veo que la palabra sostenible se ha convertido como un trending topic que aparece en muchos procesos que antes o no lo eran sostenibles o no lo mencionaban y ahora de repente parece que estos procesos materiales son sostenibles. Me da a mí, no sé si hay mucho marketing alrededor de este concepto, ¿eh? Y un poco te lanzo un poco ahí la reflexión, que no sé qué debe tener un proceso, un material o el sistema, digamos, para que se considere sostenible. Buenos días, Carlos. Buenos días a Mm. todos. Un placer estar con vosotros esta mañana. Has dado en el clavo, Carlos. El tema de la sostenibilidad archipresente en todas partes hoy en día. Nosotros los especialistas del sector lo llamamos greenwashing, ¿no? Ya estamos en un punto en el que para vender cualquier producto, cualquier edificio, cualquier sistema, cualquier material, es una necesidad o una característica fundamental la de ser que sea sostenible. Si no, es muy difícil de venderlo, ¿no? De ahí el tema de greenwashing, porque muchas veces, desde el punto de vista de marketing, se utiliza el término verde o sostenible cuando realmente hay pocas características que apunten a ello, ¿no? Y quizá están identificando una de las características de ese producto, material, sistema, pero están ignorando muchas otras, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a mirar a, a esos materiales un poco desde el todo y aprendamos un poco a diferenciar el trigo de la paja. Precisamente la sesión de hoy va orientada a de qué manera podemos integrar la sostenibilidad en edificios existentes, ¿no? Estamos hablando principalmente de facility management, ¿no? Vamos a hablar de materiales también, que es fundamental, pero vamos a identificar muy bien de qué manera podemos aportar sostenibilidad verdadera, ¿no? Sin dejando de un lado todos estos conceptos o todo este apartado de greenwashing y cómo podemos hacer además que esta sostenibilidad verdadera sea rentable, ¿no? Al final estamos hablando de esta triple sostenibilidad que no es únicamente medioambiental, como a veces se puede entender, sino que necesariamente es una sostenibilidad
medioambiental, pero también social y económica, ¿no? De ahí esta parte fundamental también del confort y la salud de los materiales que comentaremos después y en la que te daré paso. Pero para ello vamos a dar un poquito de contexto primero. Vamos a hablar de qué manera la sostenibilidad está afectando al parque de edificios existentes hoy en día. Y vamos a dar algunas pinceladas. La sesión de hoy pretende ser una sesión introductoria para comprender mejor cuál es el contexto normativo y qué estrategias son las que podemos aplicar a nuestro parque de edificios existente para realmente hacerlo más sostenible y hacerlo más sostenible de manera rentable, ¿no? Bueno, en los últimos 10 años han pasado bastantes cosas que han cambiado las reglas del juego. Una de ellas es el Real Decreto de 2016 de auditorías energéticas, en la cual, pues, seguramente algunos de los presentes aquí estaréis familiarizados y que exige que una serie de edificios y empresas, realmente empresas, ya de un tamaño determinado, tengan por normativa que hacer una auditoría energética de sus activos edificatorios, con una serie de propuestas de medidas de mejora. Esto viene enclavado, después ha sido integrado en lo que se conoce como la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que es de 2021, que no es otra cosa que la principal norma legal para abordar la crisis climática y que tiene algunas medidas que han sido radicales, radicales en el buen sentido de la palabra probablemente, y aquí estoy dando una opinión personal, pero por ejemplo en el sector energético está obligando a alcanzar un 74% de generación renovable de aquí a 2030, ¿no? Estamos en el camino, el año pasado ya se acercó mucho al 60, si no recuerdo mal, y estamos desde luego en el buen camino. En lo que a nosotros nos afecta, en el sector de la construcción y el sector inmobiliario, y os recuerdo aquí, os hago una breve introducción, como bien decía Carlos, yo dirijo la empresa Espacio Se Valore, que es una consultora medioambiental orientada a introducir la sostenibilidad en cualquier activo, ya sea un edificio existente o un proyecto edificatorio, muchas veces a través de certificaciones medioambientales, pero también a través de otro tipo de consultoría más general, ¿no? En lo que se refiere a esta ley de cambio climático, ha supuesto ciertos cambios, entre otros, los nuevos edificios todos han de ser de consumo casi nulo. Hubo un gran cambio en 2020 también con el nuevo código técnico aplicable. Va a haber una nueva versión en 2026 que va a cambiar más todavía las reglas del juego. Y luego en la rehabilitación de edificios existentes se debe mejorar un 30% la eficiencia energética, ¿no? Y además de esto, hay, bueno, todo eso está llevando a esta gran palabra que cada vez probablemente hayáis escuchado más, que es la descarbonización, ¿no? Muchas empresas están tendiendo a descarbonizar sus edificios y sus procesos. Esto implica simplemente em, emitir menos carbono en sus procesos o en su funcionamiento. Y esto se puede alcanzar de muchas maneras. Una de ellas es electrificando la red eléctrica, pero hay perdón, electrificando nuestros edificios, ¿no? Porque a medida que el pool eléctrico está compuesto en mayor medida por energía renovable, el evitar el uso de energías fósiles hace que disminuyan mucho las emisiones de carbono. Pero vamos mucho más allá y ahora entraremos en algunas cuestiones adicionales. Hay otro cambio que se ha notado mucho y que es en cómo abordamos el tipo de materiales que introducimos en nuestros proyectos. Nosotros podemos reducir las emisiones de carbono en el ciclo operacional de los edificios. Esto ya lo estamos haciendo, pues, integrando sistemas, instalaciones que, que conlleven menos emisiones de carbono, reduciendo la demanda energética, etcétera. Pero ¿qué hay de las emisiones de carbono derivadas y vinculadas de los materiales que hemos elegido para que compongan nuestros edificios y sistemas? Estamos hablando de la fase de materiales, de la fase de materialización de los edificios, ¿no? Cuando nosotros extraemos un material, extraemos una materia prima, esa materia prima se transporta a una fábrica, ahí se fabrica un material, después se ha de fabricar a una obra, se ha de transportar a una obra o a un edificio para instalarse, etcétera. Aquí hay una serie de emisiones de carbono embebidas que hasta ahora no se han tenido en cuenta y que empezamos ahora a tener en cuenta. De hecho, en 2026, en la nueva versión de código técnico, ya se va a instaurar la necesidad de hacer un análisis de ciclo de vida de nuestros edificios. Ojo, porque esto va a cambiar las reglas del juego. Para ello, nos valemos para conocer hasta qué punto un material o sistema
es sostenible y cuáles son sus emisiones de carbono o sus impactos medioambientales embebidos, nos valemos de lo que veis en pantalla, que es una EPD, una Environmental Product Declaration, ¿no? O una DAP, por sus siglas en español, Declaración Ambiental de Producto. La que veis en pantalla precisamente es una DAP de Icetec, de uno de sus productos, que después Carlos explicará con un poco más de precisión. Pero es importante que a la hora de introducir productos nuevos en nuestros edificios, intentemos valorar hasta qué punto esto tiene un impacto medioambiental o no. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque, entre otras cosas, y aparte de los cambios que os he explicado a nivel nacional, viene la taxonomía europea, que no deja de ser un marco de regulación europeo, es un marco de evaluación de actividades económicas, ya no solo de edificios, sino de actividades económicas, que lo que pretende es precisamente acabar con este greenwashing que hemos hablado al principio. Lo que hace es identificar 6 categorías, que son las que veis aquí en la pantalla a la izquierda, asignar una serie de KPIs a esas categorías y evaluar cada actividad económica en base a esas 6 categorías, de tal forma que ya no se podrá decir que algo es sostenible simplemente porque tenga, me lo invento, un pequeño porcentaje de que pueda ser reciclable a posteriori, ¿no? Porque quizá haya otros muchos elementos que no sean tan buenos. Por poner un ejemplo, ¿no? Todas las actividades se evaluarán en clave de taxonomía europea. De hecho, lo que nos viene ahora es que em, los bancos ya están comenzando a utilizar la taxonomía europea como un lenguaje común con inversores, y no solo se va a utilizar por la Comisión Europea para evaluar hasta qué punto una empresa es sostenible o no, sino que los propios bancos van a utilizar la taxonomía para dotar o no dotar de financiación a determinados proyectos. Este es el gran cambio que nos viene también. En 2025, ahora este año que ha comenzado, es el primer año en el que las empresas más grandes van a tener que reportar en clave de taxonomía europea. Pero a medida que los años avancen, el paraguas se va a ir abriendo y va a ir incorporando a más empresas, hasta que en 2030 la idea es que prácticamente la totalidad de las empresas tengan que reportar en clave de taxonomía europea. Por hacer un breve repaso, bueno, a nivel energético hay muchísimo que podemos hacer en nuestros edificios existentes. A mí siempre me gusta hablar, y porque solo tenemos media hora y voy a intentar ser lo más breve posible, de que todas las acciones que llevemos a cabo han de repartirse en 3 categorías. Y estas 3 categorías no son intercambiables, siempre han de ir en un orden determinado. El primero es la reducción de la demanda energética de nuestros edificios. El segundo es satisfacer esa demanda con instalaciones eficientes. Y el tercero ya será alimentar esas instalaciones con energía limpia. Pero lo que no podemos, y no tiene mucho sentido, es que comencemos a instalar paneles fotovoltaicos en un edificio que es un coladero energético, ¿no? Esto es fundamental porque ahí estaremos perdiendo la oportunidad de mejorar primero las características de ese edificio para que demande menos energía y luego ya satisfacer esa energía de la mejor manera. Probablemente de esta forma estaríamos utilizando muchas menos paneles fotovoltaicos de los que inicialmente se habían estipulado. Algo muy interesante a tener en cuenta son los CAEs, que son los certificados de ahorro energético. Si hay algo también interesante que me gustaría que os quedaseis con ello en esta sesión, son los CAEs. Los CAEs son certificados que aquellos proyectos o edificios o inversores que estén llevando a cabo ciertas actuaciones en sus edificios existentes que vayan a resultar en una disminución del consumo energético, pueden, a través de un sujeto delegado, emitir un certificado de ahorro energético. Este certificado de ahorro energético tiene un valor. Estos certificados funcionan de manera similar a cómo funciona el mercado de valores. Hay una serie de sujetos obligados, que son las grandes energéticas, que tienen que comprar certificados de ahorro energético para poder compensar por las emisiones en las que están incurriendo. Por eso, cualquier actuación con una escala determinada puede ser susceptible de recibir un certificado de ahorro energético. Esto es muy interesante porque ahora el coste o la rentabilidad de hacer esta actuación va más allá del propio ahorro energético, ¿no? Para el inversor que la lleva a cabo, sino que tiene una rentabilidad adicional que es la de generar este certificado de ahorro energético y vendérselo a un sujeto obligado, ¿vale? Esto es una muy breve introducción. Esto es algo que también gestionamos en Evalore y nada, quería mencionarlo. Por supuesto, también
estas ayudas o estas actuaciones energéticas vienen vinculadas a una serie de ayudas de los famosos fondos Next Generation de la Unión Europea, que como podéis ver, bueno, dentro de que hay para España 140.000 millones de euros asignados entre 21 y 26, de hecho muchos ya han sido otorgados, hay una parte relativamente importante que está vinculada a la rehabilitación de viviendas y edificios, ¿no? Esto también es interesante para, para el sector del facility management. Pequeña pincelada, vector hídrico. El agua siempre parece ser el patito feo de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues realmente hay ahorros muy significativos en la línea de mejorar la sostenibilidad ahorrando agua en los activos. Esto que veis aquí es un proyecto existente que tenemos nosotros en Evalore para 8 hoteles, los cuales hemos certificado en BREEAM. Después entraremos con un par de pinceladas en las certificaciones, pero hemos hecho una propuesta de ahorro hídrico con unas inversiones que están en la línea que veis abajo, realmente, en estos 40.000 euros más o menos por activo que podéis ver abajo aquí en la gráfica, que están reportando unos ahorros de agua vinculados a estas actuaciones de en torno a 26.000 euros, pero es que también hay un ahorro de agua caliente sanitaria, ¿no? Vinculado a ese ahorro hídrico, porque es menos agua el que se tiene que calentar para poder funcionar. En cualquier caso, son paybacks siempre inferiores a 6 meses. Es realmente interesante lo que podemos hacer en el plano del agua, ¿no? Y por supuesto, hemos hablado de energía, hemos hablado de agua, vamos a hablar de otro gran vector de la sostenibilidad, que son los materiales, ¿no? Y es el confort y la salud en este caso. Y aquí voy a dar paso a Carlos para que pueda explicar esta parte. Muchas gracias, Pablo. Como comentaba al principio, la gran mayoría de nuestros proyectos, de nuestras soluciones, están fabricadas a partir de un panel reciclado de plástico PET, ¿vale? Es, Ecopanel, que es un panel que posee unas propiedades de absorción acústica a la vez que decorativo, ¿no? Como podéis ver en la foto de la derecha, un revestimiento en una pared y en un techo. Si puedes pasar, Pablo. Por ejemplo, aquí tenéis otro ejemplo de proyecto donde están estas lamas, estos baffles en el techo en forma de lamas de color azul, donde aparte de la absorción de sonido, pues aquí conseguimos una dispersión del sonido en toda la sala y que sea homogéneo. Como veis, también el componente decorativo pues, juega un factor importante porque ha quedado perfectamente integrado el diseño en todo su conjunto en el espacio, ¿vale? Pero además de esto, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hacemos nosotros? Tenemos sobrantes de material que nos salen de cada proyecto, ¿vale? Y con estas mermas de mayor tamaño, pues volvemos a hacer otro producto, ¿eh? Que serían estos cuadros acústicos, digamos, con figuras geométricas, intentando aprovechar pues, las piezas más grandes y devolver este producto pues, al mercado. Otra de las acciones que hacemos es con las restos más pequeñitos, que digamos que no nos sirven para realizar un cuadro porque ya son desperdicios muy pequeños, pues los trituramos y lo usamos como relleno para otros materiales, otros productos absorbentes que tienen una forma ya volumétrica, como pueden ser las trampas de grave, típicas, ¿no? de los estudios de grabación y de sonido. Con ello pues, contribuimos, digamos, a nuestro granito de arena, digamos, aparte de usar paneles reciclados, a la economía circular, ¿eh? En resumen, se podría decir que lo que principalmente hacemos en STEC es usamos material reciclado para fabricar soluciones acústicas que a su vez inciden positivamente en la salud y en el bienestar de las personas. Estupendo, muchas gracias, Carlos. Este es un ejemplo perfecto de cómo abordar la sostenibilidad un poco en 360, ¿no? Y de cómo, de un caso de éxito, de cómo se están atendiendo a diferentes cualidades de un material o características que afectan a impactos medioambientales y de qué manera se puede reducir estos impactos a lo largo de las fases de un edificio. De hecho, este producto que acabas de mostrar es el que tiene la EPD que hemos mostrado al principio, ¿verdad, Carlos? Sí, efectivamente. Ese tiene el certificado EPD. Vale, estupendo, estupendo. Bueno, interesante también, y hablando de materiales, este concepto relativamente nuevo, que es el de edificio como banco de materiales, tan vinculado a la economía circular que bien mencionaba Carlos.
de lo que estamos hablando hoy en día es que los edificios van a dejar de ser simplemente concebidos como un mero edificio que tiene unos materiales y que al final de la vida útil de este edificio, el edificio pasa a mejor vida y se genera otro edificio en el mismo lugar o se rehabilita este edificio de manera integral y se desecha lo que hay dentro para convertirse en bancos de materiales. Es decir, los edificios van a ser un depósito de materiales durante un periodo determinado de su vida útil. El código técnico marca 50, 60 años, pero en función del sistema, la vida útil de un material pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40. Unas ventanas pueden tener 15, 20, un sistema de instalaciones 15, 20, pero igual una estructura pueden ser 100 años, ¿no? Depende un poco de cuál sea el sistema al que estamos haciendo referencia. Pero la idea está en que estos mismos materiales que están en el edificio tengan un valor asignado y al final de la vida útil de ese espacio concreto se puedan reintegrar a la cadena de valor, o bien reciclándolos o bien reutilizándolos en otros proyectos, ¿no? Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta desde el propio diseño de los edificios, ¿no? Y que escojamos materiales y sistemas y maneras de construir que permitan que al final del ciclo de vida se puedan deconstruir, se puedan desmontar los edificios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los paneles acústicos, pues muchas veces va a ser interesante que los coloquemos con una fijación mecánica frente a colocarlo con un adhesivo que va a hacer que cuando lo queramos quitar nos llevemos un cacho de pared, un cacho de pintura, ese producto ya sea difícilmente reciclable, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí, es importante, por supuestísimo, escoger bien los materiales que vamos a utilizar, pero también escoger bien de qué manera los vamos a montar, ¿no? Y un poco por acabar ya con este contexto que os estamos dando, Carlos hablaba al principio del webinar de las certificaciones. Nosotros en Evalore estamos especializados en acompañar procesos certificativos de todo tipo. Lo hacemos para proyectos de obra nueva, lo hacemos, por supuesto, también para edificios existentes. Hay, bueno, las certificaciones que más os sonarán probablemente edificatorias sean BREEAM, tiene origen en el Reino Unido, pero tiene una sede en España y una adaptación a la normativa española. Y quizás la más común a día de hoy. También LEED, que tiene gran prestigio internacional, viene de Estados Unidos y está muy presente en todo el mundo. Passive House, muy orientada al sector residencial, también es interesante, con una vertiente que está orientada a rehabilitaciones que se llama EnerFit. Me gustaría quedarme brevemente con la certificación BREEAM en uso, porque BREEAM en uso es una certificación que permite de manera muy ágil certificar activos existentes. Y esto es especialmente interesante para en este sector, en el sector del facility management, ¿no? Porque nos permite además generar un marco que está muy alineado con la taxonomía europea, em, certificar de manera muy ágil y después utilizar ese mismo marco que establece BREEAM para ir mejorando a nivel de sostenibilidad y para ir mejorando el nivel de la certificación. Es decir, nos permite generar una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo. Esta hoja de ruta generalmente va vinculada a una serie de actuaciones que suelen ir asociadas a reducir costes operativos, a mejorar los niveles, por tanto, también de sostenibilidad, pero es que nos suelen permitir también revalorizar los activos, ¿no? A medida que vamos obteniendo un nivel más alto de certificación. Os muestro algunos casos de éxito donde hemos ido implementando este tipo de cuestiones que hemos ido mencionando y dejamos un par de minutitos después al final por si hay espacio para preguntas. Antes os mostraba una serie de actuaciones a nivel hídrico. Estas fueron en este proyecto que veis aquí, que son estos 9 hoteles certificados como BREEAM en uso a lo largo de la geografía española. Los certificamos de manera muy ágil al principio, prácticamente con la situación actual de los edificios a un nivel relativamente básico, y después identificamos aquellas actuaciones que podían aportar más valor con menos coste y que iban a ir permitiéndonos mejorar el nivel de la certificación. Una de ellas fue esta actuación hídrica con estos paybacks, con estos tiempos de amortización tan bajos como hemos visto antes, pero también sin duda hubo una serie de actuaciones a nivel energético, ¿no? Bueno, esto es un proyecto en Formentera de apartamentos vinculado a un resort, a un hotel, en los cuales pues también se hizo una serie de actuaciones de mejora, principalmente a nivel energético. Aquí lo que hicimos fue una simulación energética como la que veis aquí, es decir, una recreación digital del edificio o de los edificios que nos
permitiese reproducir con mucha exactitud de qué manera se iba a comportar a nivel energético y a nivel de confort en base a las mejoras que fuéramos introduciendo. De esta forma, podemos medir cada una de las mejoras en clave coste-beneficio y determinar hasta cuál es el payback y hasta qué punto tiene sentido esa mejora o no, ¿no? Bueno, en este caso, para que os hagáis una idea, con respecto al proyecto inicial, logramos un ahorro de más de 200.000 euros, ¿no? Simplemente analizando en detalle estas mejoras. O sea que no siempre las mejoras van vinculadas a ahorros operativos, que también, sino que a veces nos pueden permitir reducir el coste de inversión. Esto, por supuesto, también se puede vincular a procesos de rehabilitación de inmuebles, como el que veis aquí, que también fue un proyecto de claro éxito. También se puede aplicar a edificios existentes, como veis aquí en el Hotel Vela, donde también hemos hecho una actuación, sobre todo en el entorno circundante. Ha sido el primer espacio certificado con la certificación SITES, que también es una certificación interesante para espacios urbanos. Y además comenzamos el proceso para certificar el propio hotel en LEED. Este es otro edificio existente de oficinas que también está en Barcelona. Nosotros trabajamos por toda España, simplemente por puntualizar, y también tenemos algunos proyectos en el extranjero, ¿no? Pero este en concreto también está en Barcelona y es una rehabilitación de un edificio que logramos certificar a un nivel muy elevado y reducir tremendamente las cargas térmicas, ¿no? Con el ahorro que eso suponía para el edificio. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar hoy. No sé, Carlos, si tienes alguna puntualización o si tenemos alguna pregunta. Pues no sé si por el chat nos han subido algo. Bueno, muchas gracias, Pablo, Carlos. Yo sí que os quería preguntar, Pablo, mencionabas, ¿de qué manera se espera que la taxonomía europea pueda afectar las certificaciones edificatorias? ¿Se espera que continúen a medio y largo plazo? Pues mira, inicialmente, cuando surgió la taxonomía europea, se identificaba como un marco que podía venir a sustituir a las certificaciones, ¿no? Pero el mercado en este caso manda y el mercado, si bien los bancos están empezando a utilizar la taxonomía, siguen todavía utilizando las certificaciones como vara de medir para identificar la sostenibilidad de un edificio, de un proyecto. Y la realidad es que el gran público no conoce la taxonomía, y además no hay una estrategia de marketing tan grande asociada, ¿no? La taxonomía va a venir un poco impuesta, mientras que las certificaciones, bajo mi punto de vista, van a mantener su estatus de revalorización de los inmuebles, ¿no? Hemos leído recientemente, pues, hay estudios que muestran que certificar un edificio en BREEAM puede revalorizar un inmueble en torno a un 10%, ¿no? Cuando realmente la inversión para hacerlo es muy contenida. Entonces yo creo que, sinceramente, Rubén, la taxonomía y las certificaciones van a convivir. Ujú. ¿Y cómo, hablando de convivir, cómo se alinea, decía, los procesos de descarbonización, la taxonomía y las certificaciones? Claro, es que son muchos elementos, ¿no? Bueno, la descarbonización alude únicamente al vector energético, bueno, y también está vinculado al sector de los materiales, al tipo de materiales y a la energía embebida, ¿no? De esos materiales, a de qué manera la selección de materiales puede generar una serie de impactos medioambientales medidos en emisiones de carbono. La descarbonización, honestamente, es muy interesante, pero solo alude a uno de los problemas medioambientales que tenemos, que es el cambio climático, que puede ser el más grande de todos, pero tenemos muchos otros, ¿no? La descarbonización habla de emisiones de carbono y las emisiones de carbono lo que hacen es producir un efecto invernadero, calentamiento global y, por tanto, cambio climático. Pero el uso indiscriminado de recursos, ¿no? naturales, que está acabando con los recursos naturales, la producción indiscriminada de plástico, la contaminación de los océanos, de la naturaleza, etcétera, son otros problemas que no están necesariamente tan vinculados a la descarbonización. Entonces, la taxonomía y las certificaciones tienen una visión mucho más global que un proceso de descarbonización. Entonces, yo igualmente creo que irán conviviendo, ¿no? Aunque ahora las administraciones han puesto el foco en la descarbonización porque es el problema número uno, pero hay otros asociados que seguirán teniendo su espacio. Bueno, pues muy interesante y creo que ha quedado todo bastante claro. Pablo, Carlos, no sé si tenéis algo más que decir o hemos llegado al final del webinar. No, pues agradeceros a todos los asistentes y espero que haya sido de su interés el contenido del mismo.
Igualmente, muchas gracias a los asistentes, gracias a Irma también por la invitación y por supuesto a Carlos, que siempre es un placer la colaboración con Aistec y con Carlos en particular. Muy bien, pues nada, gracias a todos los que habéis estado conectados. Lo dicho, quedará subido a redes, a YouTube, así que nos seguimos viendo. Muchas gracias. Buen día. Buen Muchas día, gracias, buen día. Hasta luego. hasta luego.